Buenas noches. Hoy, 3 de diciembre, es el Día del Médico. Entonces, en nombre del Hogar de Ancianos y de acá de la gente que estamos en el piso, Gino, Carolina, Mario, Sergio, Darío, Raúl y Orlando, feliz día a todos. Y tenemos una médica recién recibida, que es Romina Cabrini. Así que felicitaciones también a ella. Así que también tenían el miedo de lo que les podía pasar y lo más cerca que tenían era Firmat. Pero los vehículos eran lentos, los caminos muy malos, todavía no había ferrocarril, así que se sentían en una situación indefensa. El señor Bollenbader venía ocasionalmente al pueblo hasta que en 1897 decide traer la primera colonización, trae las primeras familias suizas. Y en ese grupo que llegó, venía una joven a la que él había pedido allá al grupo, que ya sabía que venían, que se preparara para estar dispuesta a prestar primeros auxilios en estas poblaciones que recién empezaban a agruparse. Y en ese grupo vino doña Berta Stirnemann. Tenía 26 años, conocimientos así precarios de medicina como para prestar los primeros auxilios. Y era callada, muy dispuesta, muy capaz, y desde el primer momento fue la que atendía a los casos urgentes que había, simples casos, porque dijimos que los casos más difíciles y más complejos se llevaban a Firmat. Para eso, el señor Bollenbader había traído una calesa y 2 caballos que tenía permanentemente cuidados solamente para esa misión, por si había que llevar algún enfermo que necesitaba salir del medio ambiente, donde doña Berta ya no podía ejercer los primeros auxilios que conocía. Y doña Berta fue la madama o partera de ese pueblo y siguió con ese oficio de traer niños al mundo hasta que tenía más de 80 años. Y aunque a los Quirquinchos llegó después una partera profesional, a una obstetra profesional, como fue la señora Agustina de Pesone, la señora Berta siguió siendo la madama de muchas familias. Y así que recién en el año 1909 viene un médico. Así que este año tenemos 100 años de medicina en los Quirquinchos. Era medicina privada. El primer médico fue el doctor Pedro Gremmo, que era italiano, y podía ejercer la medicina porque era médico recibido allá en su país, en Italia, pero no había revalidado el título. Entonces podía ejercer mientras en los Quirquinchos o mientras en el pueblo donde él estaba no hubiese un médico que hubiese sido recibido en una universidad argentina. Así estuvo hasta el año 14, que vienen 2 médicos. Uno se llamaba Francisco Romero y el otro Antonio Ferro Dondo. Entonces el doctor Gremmo se tuvo que ir porque ya había médicos recibidos en Argentina. Y se fue a Verabebú, y estuvo cerca. Y después se volvió a Italia, no sabemos en qué tiempo, pero estuvo unos cuantos años, después se fue a Italia. El año 1914 empiezan a tener la idea de tener alguna cosa más que unos médicos particulares que ejercían la vocación de médico. Y empiezan a pedir a las autoridades que haya algo gratuito, porque en ese momento solamente lo daba la comuna, porque la medicina era privada, eran médicos que atendían en forma privada. Y así siguen hasta el año 1938, cuando recién, siendo presidente de la comuna, el señor Jorge Lloco, piden un dispensario a la provincia, es decir, una salita de primeros auxilios. Y llega a los Quirquinchos en el año 38 la confirmación de que se va a traer un dispensario a los Quirquinchos,
que se instala recién en el año 1947 en la salita de primeros auxilios que se llamaba dispensario, en una casa que estaba en el Pacto Federal y 9 de julio. Pero mientras tanto, en el año 1940 se abre un sanatorio privado que se llamó Sanatorio Los Quirquinchos, que estaba en la casa de don Juan Tosini, esquina Belgrano y Mitre. Entonces atendían ahí el doctor Bustamante, el doctor Art y el doctor Juan Bianco, que era nacido en Los Quirquinchos. El doctor Juan Basilio Bianco fue el primer hijo de Los Quirquinchos recibido de médico que atendió aquí en Los Quirquinchos, en su pueblo. Y ahora me voy a permitir mandar un abrazo especial a mi hijo Enio Héctor y a mi nieta Georgina Parapetti, que son médicos. Así que un abrazo muy fuerte para ellos. Para los médicos, de nuevo, un reconocimiento a los médicos de nuestra localidad, felicitaciones en su día y un agradecimiento de todos nosotros porque todo lo que nos brindan y todo lo que nos dan en un pueblo como Los Quirquinchos, que tenemos medicina de alto vuelo. Muchas gracias y hasta el jueves que viene.